Dice así la palabra de Dios. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Présteme atención por 30 minutos. Porque esta predicación, yo creo que usted no se la ha escuchado a nadie. Porque es original, Dios me la dio. Y aunque no soy psicólogo, pero creo que la Biblia es el libro de psicología más profundo que existe. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la Biblia revela el corazón del hombre. La Biblia habla de la boca. ¿Ve? La Biblia dice que lo que uno dice por la boca es lo que está en el corazón. ¿Ve? Y la Biblia habla de la naturaleza del hombre. Y el problema del hombre es su naturaleza, que es de pecado. Y que cuando una persona llega a Cristo, tiene que darse cuenta primeramente que su corazón es engañoso. Entonces no soy psicólogo, pero la Biblia es el libro de psicología más profundo que existe. Y el Espíritu Santo empieza a darnos discernimiento de algunas cosas, y unas cosas es los temores. El pastor Miguel predicó el domingo muy bien acerca de cómo vencer el temor a través de la identidad. Muy bien, perfecto. Hermano, es que, mira, cuando llegamos a Cristo, se te entrega un paquete completo, porque eres regenerado y te sella el Espíritu Santo, y en ese momento recibes un paquete premium. Y en ese paquete recibes un espíritu de poder, recibes al Espíritu Santo y el amor de Cristo ha sido derramado en tu corazón. O sea, el perfecto amor echa fuera el temor. Es verdad. Entonces yo por identidad, y la Biblia dice en Romanos 8:15 que he sido libre del espíritu de temor, de esclavitud. Pero ¿qué pasa si yo sé todo eso y sigo teniendo temor? Ajá. Y usted de repente confiesa en voz alta la palabra. Por ejemplo, el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Usted la confiesa y se da cuenta que de repente en algún momento tiene miedo. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué hacer? Dígame, por ejemplo, yo cuando tuve COVID, yo me ponía al lado de la pastora, sí, me ponía cerquita de ella. Y me dio un miedo, hermano. Yo nunca había sentido un miedo así tan grande. Y yo le decía a mi esposa, ponte aquí. Y entonces yo me ponía como un pollito para que ella me acompañara, porque tenía miedo. ¿Y qué pasa si hoy tienes miedo? ¿Y qué pasa si hay algo en tu vida hoy que te da miedo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a superar? Si has intentado algún método, confesando en voz alta, tengo la identidad de Cristo, y sigues teniendo ansiedad, y sigues teniendo preocupaciones, y sigues teniendo miedo, ¿qué hacer? Lo primero que tienes que hacer es tener fe. La Biblia dice en Mateo 21, ¿cuántos están conmigo hoy? En Mateo 21:22. Por ejemplo, una madre puede tener miedo y ve a su hijo rebelde entrando a la adolescencia.
¿qué hago con ese muchacho? O de repente usted tiene un hijo que no es cristiano. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Y le pongo la mano encima, le echo aceite, batel, le echo aceite más aceite. Y el muchacho está rebelde. ¿Qué voy a hacer? No, y en la noche, bueno, de repente vimos el testimonio del pastor Horacio, que a mí me ministró mucho. Y eso es verdad. Por ejemplo, el pastor Horacio dijo que era mala conducta y no dijo más nada. Qué sabiduría, ¿verdad? A veces hablamos más de lo que debemos hablar. Él no dijo en qué era mala conducta. Y él dijo que su madre, su mamá, en las noches decía: tú vas a ser un ministro. Eso funciona. Es más, cuando yo llegué a Cristo, yo llegué todo esperolado. Yo llegué chocado, pero con un choque de esos que llevan a la gente para la chivera. Llevan al carro para la chivera, perdón. A una gente no la pueden llevar para una chivera. Ajá, guarde silencio. Guarde silencio. Entonces, ¿qué hacer? En ese momento, el pastor de la iglesia se me acercó a mí y me dio la mano. Hermano, yo estaba mal. Y me dio la mano y me dijo: tú tienes un ministerio. ¿Ve? Y no se peló. Tenía un ministerio. ¿Ve? Si alguien me dice a mí aquí que no tiene miedo, vamos a orar para que sea traspuesto y hoy mismo sea llevado al tercer cielo. Pero te voy a decir algo. Tienes un temor. Hay algo que le temes. Temor al futuro. Y si no me sano, ¿verdad? Por ejemplo, yo he tenido una aflicción, mis hermanos, que yo creo que es un aguijón. Y yo he buscado la forma de sanarme y no he podido. Y yo digo: bueno, esta broma es un aguijón. Y hice todo lo que tenía que hacer. Fui al doctor y me hice todos los exámenes y todo estoy bien. Pero sigo teniendo la aflicción. Y el otro día, un hermano que vivía en la calle se me acercó y me dijo: vi que sobre tu cabeza había una copa de aceite full. Y entendí que era mi sanidad. Y una hermana que antes se congregaba aquí, que está en otro país, el Espíritu Santo le dijo que el Señor me iba a sanar. Porque a veces nosotros somos sanos en un proceso, ¿ve? Donde Dios empieza a tratar con uno. Y un aguijón se convierte en un instrumento de Dios para transformarte. Y tienes que estar consciente, desde el mismo momento que entras en el camino de Dios, Dios va a tratar contigo. Y eso se llama disciplina, formar el carácter. Porque hay cosas, mis hermanos, que tenemos nosotros. Si no tenemos una cosa, tenemos otra. Y alguien creyó que llegaba a la iglesia y llegaba al cielo mismo. Hermano, ¿quién decía así mismo? El finado. Y resulta que cuando usted llega a la iglesia, se encuentra hermanos que si no cojean de una pata, cojean de la otra. ¿Sí o no? Así es. ¿Qué hacer? Yo tuve un alivio. Yo dije: wow, me alivié. Cuando leí Mateo 26:38 en la Nueva Versión Internacional, miren lo que dijo Jesús: es tal la angustia que me invade que me siento morir.
Hermano, cuando yo leí eso, dije, bueno, gloria a Dios. No, si así es la entrada, ¿cómo será la plaza? ¿Ve? Yo dije, si mi Señor, si mi maestro tuvo una ansiedad tal que lo invadía, que quería morirse, entonces ese es el camino de mi liberación. Porque te voy a explicar hoy, y no soy psicólogo, pero la Biblia es el libro de psicología más profundo que existe. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos, todos. ¿Cómo? Orando, buscando el rostro de Dios, buscando su rostro. Hermano, yo le contaba a la iglesia que cuando se presentó el problema de allá atrás, que la vecina me dijo al pastor Miguel y a mí, y al pastor Eulalio, que se le estaba inundando la casa. Hermano, esa noche me vino una imagen a mí a la mente. Ese sería el diablo. A San Cristo lo quema. Que ese trabajo estaba mal hecho y que estaba tapado la tubería. Y yo dije dentro de mí, me imaginé, wow, hay que romper todo. Hay que romper todo allá atrás. Hay que tener un rotomartillo. Hermano, a mí me dio miedo. ¿Y ahora? ¿Cuánto valdrá ese trabajo? ¿Ve? Entonces, hermano, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Empecé a orar. Empecé a buscar el rostro de Dios. Señor, yo pongo esto en tus manos. Señor, mira, esto me da cierto temor, porque si se le inunda la casa a esa señora, nos van a denunciar. Aquí estoy. Y empecé a orar y a decirle al Señor, Señor, cónchale, ayúdame. Tu palabra dice, pedid se os dará, Mateo 7:7. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Empecé a pedir, a buscar y a tocar. Porque nosotros, mis hermanos, tenemos que hacernos profesionales en buscar, pedir y tocar. Tocar la puerta de Dios, claro, del Señor. Y empecé a decirle, Señor, yo necesito que tú me envíes una persona adecuada para hacer este trabajo. Porque habían 3 candidatos. Y la persona envió a un pastor. Y Dios envió a un pastor. Hizo el trabajo de una manera espectacular, que con los chaparrones de agua que han caído, se da por garantizado el éxito del trabajo. Pero ¿cómo superé yo ese temor? Porque ahora voy para allá atrás y digo, cónchale, esto a mí me dio miedo. Porque ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es identificar que tienes miedo. ¿Ve? Los temores se superan identificándolos. O sea, no huyendo de ellos. Y a la vez que identificas, empiezas a ser sincero. No será casualidad que el primer requisito para acercarse a Dios, Hebreos 10:22, es un corazón sincero. Y lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es reconocer, cónchale, esto me da temor. Yo tengo temor por esto. Y ahí, mis hermanos, en esa sinceridad, sin culpar a nadie, sin echarle la culpa a nadie,
Porque nuestra naturaleza, mis hermanos, de pecado, siempre tiene esa, es culpa no, porque culpa de otro. Y eso viene de Adán y Eva. Cuando Dios confrontó a Adán y a Eva, Eva le dijo, fue culpa de la serpiente. Y Adán dijo, la mujer que me diste. Y nosotros tenemos eso dentro de nosotros. Le echamos la culpa a otros en vez de asumir la responsabilidad de lo que nos está pasando internamente. Y yo fui a la canal allá. Y, cónchale, naguará, esto. Cómo me dio miedo esta broma. Hasta que empecé a orar. Busqué a Jehová. Y Él me oyó. Y me libró de todos. Claro. Quizás alguien no tenga necesidad de orar porque por identidad ya lo superó. Soy hijo de Dios. Soy justificado. Soy la justicia de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Y sea libre de inmediato. O quizás otro diga, Jehová es mi luz, y levante sus manos y diga, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pero hay unos que quizás siguen sintiendo ansiedad y preocupación. ¿Sí o no? ¿Qué tienes que hacer? Orar. Tienes que orar. Porque no he visto justo desamparado, dice la palabra. En el día que temo, en ti confío. Entonces ese temor tiene que ser llevado a la presencia de Dios en oración. Hermano, ¿usted sabe quién es Marco Brunet? Marco Brunet es el hombre más ungido de los adoradores que hay en la tierra. ¡Oh! Sí. ¿Sabes qué dijo? Que tuvo un ataque de pánico. No puede ser. No puede ser. Sí. Tuvo un ataque de pánico. En una canción él lo dice. Y fue para el médico y todo. Claro, lo superó. Entonces, hermano, yo te pregunto, ¿cómo estás orando? Porque si tú oras correctamente, el Señor te va a responder cualquier petición. Cualquiera. Segunda de Crónicas 20, 1 al 3. Yo no predico largo. Sígame prestando atención. Esa misma. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti vino una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces mira lo que dice la palabra. Entonces él tuvo temor. La parte humana. ¿Ve? Porque la Biblia no solamente es una revelación de Dios. La Biblia es una revelación de la parte humana, del ser humano, del corazón del hombre. Y Josafat, el rey, tuvo temor. ¿Qué hace? La Biblia dice que humilló su rostro. ¿Qué es humillar el rostro? Hermano, mire, cuando uno está a solas, sin que nadie lo vea. Yo creo que esto de humillar el rostro tiene que ver con lo que dice Job 22, 29b.
que Dios salva al humilde de ojos. O sea, ¿qué parte de tu rostro tiene que verse más humillada? Los ojos. Porque uno le muestra los ojos a Dios y dice, como un perrito así huérfano, ¿verdad? ¿No lo ha pasado? Que usted tiene los ojos así como, Señor, ayúdame. Señor, cónchale. Señor, no tengo dónde ir. Yo me recuerdo que yo vi una película hace como 30 años de un hombre que estaba en el cuartel y había un sargento, y el sargento descubrió que el hombre había robado unas hebillas que estaba robando dentro del cuartel, y ese muchacho que estaba en el cuartel era su última salida, y su papá era un alcohólico y era huérfano de madre, y ese cuartel era su última salida. Y yo me recuerdo que el sargento lo puso, vamos, da vueltas aquí, le echaba agua. Y en un momento el sargento dijo, te vas fuera de aquí. Y él se le quedó viendo y le dijo, no tengo a dónde ir, llorando. Y a veces, mis hermanos, tenemos que llorar ante Dios. Humillar el rostro es quebrantamiento, es rendición. Señor, yo tengo miedo. Señor, esta situación me sobrepasa. Concha, ya no hay lo que hacer. ¿Ve? Entonces vemos a un hombre que vino una gran multitud contra él y está en peligro de muerte. Pero su oración llama a la oración. Entonces dice que humilló su rostro para consultar a Jehová y proclamó ayuno en toda Judá. ¿Qué está haciendo el hombre? Vamos a orar. ¿Ve? O sea, el temor lo llevó a la oración. Y tu temor tiene que llevarte a buscar a Jehová, a buscar al Señor. Sí que tienes miedo, a lo mejor no todo, a lo mejor un porcentaje. ¿Ve? Si te ha pasado algo que te sobrepasa. Entonces vemos, mis hermanos, en el versículo 12 que Josafat dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué eso es volver los ojos a Dios? Orar. Yo te pregunto hoy, ¿a qué le temes? ¿Cuál es tu temor? Pero te voy a hacer una pregunta más importante. ¿Estás orando? ¿Ve? Porque si estás orando, entonces tú eres un candidato para ser libre de todo temor. De todo temor. Ya casi que estoy terminando. Pero creo que ya llegó la palabra. Ya llegó. ¿Ve? ¿Sí o no? Ya llegó la palabra. ¿Sabes que después del COVID empezaron a olvidárseme las cosas? Y yo notaba que, por ejemplo, una vez puse a sancochar huevos. Yo sé hacer huevos sancochados, plátanos sancochados, sé hacer café, sé hacer todo y cuando lo podía comprar. ¿Y qué más? Huevo frito, también sé hacer. Pero el arroz y esas cosas las hace mi esposa. Y un día estaba orando, porque hermano, yo particularmente, porque la revelación de la palabra de Dios me lleva a la oración.
Así no vea nada. Así no vea nada, hermano, yo oro. Porque yo le dije al Señor, yo soy como Elías, que cuando no vio nada, siguió orando. Porque si tengo algo realmente es que soy fiel y oro. Y el otro día me vino un pensamiento a la mente. Esto no es bíblico, ni es doctrina, pero es una broma bien rara. Me vino a mi mente, estaba sentado en el lugar donde veo televisión, que yo era fanático de Magallanes. Y que yo aborrecía una franela del Caracas. No sé por qué estoy diciendo esto, hermano, pero me he mantenido fiel a Magallanes. Y no sé, mis hermanos, y los que tienen más o menos una edad de 40, 50 años, Magallanes tuvo una época en los años 90, los años 80, donde perdió seguido 10 años seguidos, valga la redundancia. Pero feo. Perdía feo, llegaba de último. Y yo seguía con Magallanes. Entonces, si algo ve Dios en nosotros es la fidelidad. Y en la fidelidad en la oración. Y yo, mis hermanos, quedé después. Bueno, para terminar en la historia, estaba sancochando los huevos. Ve que se me olvida. Estaba sancochando los huevos con un pedazo de plátano. Y se me olvidó, mis hermanos. Y después siento el olor. Oye, huele a quemado. Salí corriendo. Dios mío, Padre, ayúdame. Pero estoy orando, mis hermanos, con mi café. Yo me tomo un buen café, sello rojo. Para el que me ha regalado un café ya sabe que es sello rojo. Y estoy tomando para tomarme el café duro media hora, mis hermanos. Y en esa media hora estoy orando y leyendo la Biblia. No soy fanático, no soy legalista, no soy religioso. Simplemente, mis hermanos, yo necesito a Dios. Lo necesito. Y entonces me quedaron esas cuestiones en la mente, que se me olvidaban las cosas. Y yo empecé a orar: Señor, ¿qué medicina me tomo? Tengo que tomarme un oxigenante cerebral. Bueno, y fue a la farmacia. Hermano, yo no sé si usted va a creer esto, pero llegó una señora, así como la hermana Marta, y una señora con un cartoncito, y me lo muestra, me dice: aquí venden esto. Y era el oxigenante, era Fludil. Y empecé a compré el Fludil ese, porque ese medicamento me lo había enviado a mí, me lo había mandado a mí un doctor como oxigenante. Y empecé a tomarme ese y me di cuenta que ahora no se me están olvidando las cosas. Pero yo decía: oye, Dios mío, ni si estoy predicando se me olvida. Wow. Lo que te estoy diciendo hoy es que la oración es la solución a todos los problemas. Que si tienes oración, mis hermanos, tienes la ayuda de Dios. Tienes la mano de Dios que te va a sostener, gloria a Dios. Tienes la mano de Dios que te va a levantar, gloria a Dios. Que te va a levantar en el nombre de Jesús. Porque esa oración está siendo depositada en el cielo. Y esa oración está llegando a las alturas. Pero tienes que creerle a Dios. Tienes que añadirle fe a esa oración. Porque todo lo que pidas creyendo en oración será hecho. Gloria a Dios. Y yo lo he visto una y otra vez como Dios me responde, me responde, me responde. Y dice la palabra: se acortará el brazo de Jehová. Hermano, métale oración. Deje de culpar a otros. Deje de hacerse la víctima y empiece a orar. Ninguna actividad debajo del cielo. ¿Dónde está, pastor?
Ninguna otra actividad bajo el cielo produce mejores resultados que la oración persistente. Quien posee el poder de la oración tiene en la mano todas las cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Escúchenme. El otro día alguien estaba diciendo y pusieron en la página: tienes que identificar el espíritu con que estás guerreando. Ok. Sí, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es verdad. Pero mis hermanos, el enemigo suyo es usted. A la final, mis hermanos, queda usted y Dios. Entonces, por eso mejor le recomiendo que escuche a Danilo Montero, por ejemplo, que es un hombre sano en la fe. Le recomiendo que escuche a su esposa, Gloriana Montero, que es una mujer sana en la fe. ¿Ve? O a Joyce Meyer, que da enseñanzas prácticas sobre la vida, cómo enfrentar las cosas de la vida. Porque al final, si esta enseñanza no te enseña, valga la redundancia, a enfrentar las situaciones de la vida, ¿qué vas a hacer? O yo te voy a venir aquí a caerte a cuento. ¿Ves? Y yo estaba escuchando una predicación de Joyce Meyer y ella dijo que estaba pelando. Hermano, es increíble, ¿no? Estaba pelando y se arrodilló y le dijo al Señor: Señor, yo necesito que tú me des 12 paños, 12 toallas. Y a los días llegó una mujer a su casa. Y yo no sé, hermana, a mí Dios me dijo que le trajera esto. Y eran 12 toallas. ¿Ve? El poder de la oración. El poder de la oración persistente. El poder de importunar al cielo. El poder de pedir, buscar y tocar. El poder de una persona que se determina a orar por algo y hasta que no lo vea, no deja de orar. Hasta mi mamá, que era católica, ella me decía, mi mamá era católica, pero era una mujer de oración. Y mi mamá me decía: Gustavo, ya no voy a seguir orando por esto porque ya sentí paz. Y yo: ¿y quién le enseñó eso? ¿Ah? ¿Ven? Porque hay un momento, busqué a Jehová y Él me oyó. Hay un momento que Dios ya escuchó ya. Entonces pone paz en ti de una oración. Y con esto termino, y es el broche de oro. El broche de oro. Mira lo que dice la palabra. Con esto termino. Entonces soy mentiroso. Soy mentiroso. Filipenses 4:6. NTV. Mira, ve. Vean para acá. Bueno, los sordos vean a Fátima, la pastora Fátima. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un cambalache. En vez de estar preocupándote, ponte a orar. Ponte de pie en esta mañana. Padre, te adoramos. Te adoramos, Rey de Gloria. Adoramos tu nombre, Señor. Ayúdanos. Póngase de pie en esta mañana y empiece a